Hola chicos de grado séptimo, vamos a hacer nuestra clase de refuerzo para el cuarto tema. El cuarto tema nos habla de números relativos. ¿Qué son los números relativos? Eso es lo que vamos a abordar durante este tema. Comprender el concepto de números relativos con base en un punto de referencia es lo más importante. Y ese punto de referencia hace que surjan números o cantidades negativas. Vamos a ver de qué forma sucede esto. Acá en nuestra cartilla aparecen varios ejemplos. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de la hora, para determinar si estamos en el día, en la mañana o en la tarde, pues decimos AM o PM. Por ejemplo, cuando citan a una reunión a las 4 AM o 4 PM. Entonces, ya se sabe que el punto de referencia es las 12 del día. Antes de las 12 del día, del meridiano, será AM, horas antes del mediodía, y después será PM, pasado el mediodía. Pero bueno, también hay otros ejemplos. Cuando nos situamos en una época histórica, nos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pues esto es según nuestra cultura occidental, porque si estamos hablando de otra cultura, por ejemplo la cultura asiática, ellos tienen otro punto de referencia, depende de sus creencias religiosas. Esto no quiere decir que el tiempo no haya transcurrido igual para toda la humanidad. Lo que pasa es que ellos están contando los años desde el nacimiento de sus patriarcas o sus creencias religiosas, y nosotros desde la época del nacimiento de Cristo. Ok, vamos a ver entonces qué otros ejemplos hay acá. Por ejemplo, en una cuenta de ahorros, cuando nos dan nuestro sueldo, nos pagan, o a sus padres les abonan a sus cuentas, entonces inicialmente pues el saldo es cero. Ese es el punto de referencia, el saldo. Entonces, cuando les abonan, pues el saldo es positivo. Desde esto, pues comenzamos a hacer algunos gastos. Entonces los gastos van a entrar como restas, números negativos, ¿correcto? Hasta al punto, en algunas cuentas, pues deja que nos excedamos en los gastos, y sobrepasemos nuestro saldo. Es decir, vamos a tener un saldo en rojo o saldo negativo. Por ejemplo, acá el cobro de la tarjeta más un retiro que se hizo, pues ya estamos en un saldo en rojo, es decir, estamos debiendo, número negativo. Bueno, ¿qué otros ejemplos tenemos por acá? En el ejemplo 1 de la cartilla, entonces dice: observa la imagen y escribe los números relativos que se encuentran allí. Recuerden que siempre lo importante es buscar el punto de referencia. Entonces, si hay una montaña, nos dice que está a 2000 metros de altura. Acá está el nivel del agua, y por acá está a 2000 metros. Debe ser que algo estaba acá debajo del agua, pero bueno, acá el ejemplo dice que el punto de referencia es el nivel del agua, o sea, el nivel del mar. Ese será, acá será el 0, y hacia arriba positivo sería 2000 y hacia abajo negativo. Bueno, para comprender un poco más esto, vamos a hacer unos ejemplos acá de la cartilla y otros ejemplos que también surgen con estos números relativos. Correcto. Entonces vamos a hacer un ejemplo con un enunciado sencillo. Acá dice: Carlos nació en el año de 1997. En el año 2014 se graduó del colegio y terminó la universidad en el año 2020. Listo. Y nos dicen, vamos a tomar como punto de referencia el año en que se graduó del colegio. Vamos a ubicar entonces ahí nuestro número 0.
Recuerden que el 0 va a ser nuestro punto de referencia. Listo. Entonces, si nos dicen que él nació en el año de 1997 y se graduó en el año 2014, este año de nacimiento sucedió 17 años antes, o sea que él se graduó a los 17 años. Pero como sucedió antes del punto de referencia que estamos utilizando, entonces lo vamos a ubicar a la izquierda de nuestro punto de referencia. Los números negativos siempre van a ir ubicados hacia la izquierda de nuestro punto de referencia. En este caso lo vamos a ubicar acá y será menos 17. ¿Por qué? Porque sucedió antes de nuestro punto de referencia. Quiere decir que transcurrieron 17 años desde que él nació hasta que se graduó del colegio. Hasta acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el año en que se graduó de la universidad? Dice que se graduó en el año 2020. Si él terminó en el año 2014 el colegio y se graduó en el 2020, quiere decir que se graduó 6 años después de haber terminado el colegio. Entonces, como fue un hecho que sucedió después, entonces lo vamos a ubicar a la derecha de nuestro punto de referencia y será un 6 positivo. ¿Por qué no le coloco acá más 6? Lo debería colocar, pero cuando estamos hablando de números positivos en matemáticas, obviamos el signo más. Es decir, que si un número no tiene signo, quiere decir que es positivo. Entonces acá ya tenemos ubicados los números relativos referente al punto de referencia. Con este ejemplo se identifican muy claro los números relativos, es decir, que todo depende de nuestro punto de referencia y lo que sucede después del punto de referencia es positivo y lo que sucede antes es negativo. Allí surgen los números negativos, las cifras negativas, que antes no contemplábamos en nuestro universo numérico, porque solo estábamos trabajando con números naturales, es decir, del 0 hasta infinito, con cifras positivas, haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero no habíamos tocado los números negativos. Entonces, ahora sí podemos solucionar algunos ejercicios que nos plantea el taller número 4. Empecemos con nuestra primera situación. Dice, hace 6 años Jorge estuvo en Grecia. ¿Cuál es el punto de referencia si estamos hablando de hace 6 años? Hace 6 años. Si estamos hablando de hace 6 años, nuestro punto de referencia, estamos hablando en la época actual, en el presente. Ese es nuestro punto de referencia. Como es un hecho que sucedió antes, o sea, de la época actual, del presente, entonces estamos hablando de un número relativo negativo, o sea, de menos 6. Esa sería la respuesta. 3 años después de casarme tuve mi primer hijo. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es el hecho que marca ese enunciado? Pues el día que se casó, o sea, el matrimonio. El matrimonio, o sea, el día en que se casó. Y dice que 3 años después, o sea, algo que sucedió después, nos está indicando un número relativo positivo. Como es positivo, no le vamos a colocar el signo, vamos a colocar simplemente el número. Ok, vamos a dejar este ejercicio del avión para que lo terminen en su casa. Vamos a revisar los siguientes ejercicios. Dice acá que realiza en tu cuaderno un dibujo que describa la siguiente información. Coloca los números relativos que corresponden a un submarino que se encuentra a 1500 metros de profundidad bajo el nivel del mar. ¿Cuál es el punto de referencia entonces? El nivel del mar. Ahí estamos marcando el punto de referencia, o sea, ese va a ser el 0. En ese momento un barco de turistas transita por el mar, o sea que el barco va a estar en el nivel 0. Un niño eleva una cometa desde la playa a una altura de 100 metros. Acá tendríamos un número relativo positivo
porque si está elevando la cometa, está hacia arriba del punto de referencia, serían 100 metros positivos, y en cambio los 1500 metros del submarino, como está en una profundidad, está hacia abajo del nivel del mar. Entonces ese sería un número relativo negativo en el dibujo. Bueno, el dibujo ustedes lo hacen en su casa. Acá dice, un comerciante hizo un negocio en la mañana y perdió 230.000 pesos. En la tarde realizó un nuevo negocio y ganó lo suficiente para recuperar la pérdida y aumentar su capital en 1.300.000. Representa cada valor con un número entero y determina cuánto dinero tiene si al comienzo del día tenía una deuda de 180.000. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en una tablita vamos a colocar las ganancias y las pérdidas, y así podemos hacer el ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla, así se llama, esta figurita donde vamos a colocar pérdidas y ganancias. Entonces, a medida que vamos leyendo el enunciado, vamos colocando en cada parte si es una pérdida o es una ganancia. Si es una pérdida, la vamos a colocar con negativo, y si es ganancia, positivo. Entonces veamos, un comerciante hizo un negocio en la mañana y perdió 230.000 pesos. Si perdió, es un número relativo negativo. 230.000 pesos negativo, menos 230.000. Ok. En la tarde realizó un nuevo negocio y ganó lo suficiente para recuperar la pérdida, o sea, volvió a ganar esos 230.000 y aumentar su capital en 1.300.000. Es decir, que ganó 230.000 pero además ganó 1.300.000, ¿correcto? Entonces vamos a ubicarlo acá como un número relativo positivo. 1.300.000. Vamos a ubicar las cifras de manera que las podamos sumar. Vamos a equilibrarlas desde el lado derecho. Ok, listo, quedaron equilibradas. Perfecto. Ahora, dice que representa cada valor con un número entero, ya lo hicimos, y determina cuánto dinero tiene si al comienzo del día él tenía una deuda. ¿Las deudas serán positivas o negativas? Claro, las deudas son negativas, son pérdidas. Entonces, como tenía esta deuda, tenemos que colocarla acá en nuestro balance como un número relativo negativo. Listo, vamos a colocarlo acá como menos 180.000. Bueno, vamos a tratar de ubicar acá, alineado así desde la derecha, para poder hacer las respectivas sumas. Claro, porque usted se preguntará por qué vamos a sumar si son números negativos. Claro, tenemos que sumar los números negativos porque allí, a pesar de que el resultado es negativo, estamos sumando las deudas para saber cuánto debemos o cuánto perdimos, y acá vamos a sumar las ganancias para saber cuánto ganamos, y al final vamos a hacer la operación de resta para saber si quedamos ganando o perdiendo. Entonces acá vamos a hacer las operaciones. Acá vamos con una suma. Vamos a sumar acá, entonces, a ver, veamos. Sería 0, 0, vamos a ubicar acá como voy quedando. 0, vamos a ver, otro 0, luego 3 más 0, 3, luego 2 y 3 son 5,
y 1 solito. Entonces nos quedará 1.530.000 pesos. Acá, perfecto. Ahora vamos a sumar nuestras pérdidas. Y alguien se preguntará, ¿pero el resultado es positivo o negativo? El resultado que nos va a aparecer ahí de la suma, le vamos a colocar signo negativo, porque estamos sumando las deudas. Entonces empecemos desde acá, vamos a colocar 0, 0, 0, 0, 8 más 3 es 11, 11 llevo una, y acá será 3 y 1, 4. Entonces estamos debiendo 410.000, o sea, esas fueron nuestras pérdidas. Número, una suma que nos va a tener un signo negativo. El signo está refiriendo que son pérdidas. ¿Listo? Ahora, como nuestras ganancias son positivas y nuestras pérdidas son negativas, pues tenemos que hacer una resta. Esa resta ustedes la hacen en la casa y ahí van a saber cuánto le quedó al final del día. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1.530.000 menos 410.000. ¿Ok? Lo importante es saber el concepto. Porque estamos sumando las deudas y porque estamos sumando las ganancias para hacer nuestro balance. Perfecto. Bueno, finalmente nos piden acá, para cada situación, indicar cuál es el punto de referencia y escribir el número relativo que corresponda. Entonces vamos a hacer algunos de los ejemplos. La temperatura de 13 grados bajo cero. Entonces el punto de referencia son 0 grados, o sea, la temperatura de 0 grados centígrados o Celsius. Y el número relativo, como es una temperatura que está bajo cero, entonces es menos 13. ¿Listo? Entonces tenemos el punto de referencia que va a ser 0 grados centígrados y el número relativo correspondiente. Ahora una más. Una consignación de 1.432.000. ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia pues es el saldo de la cuenta. El saldo de la cuenta, o sea, lo que teníamos en la cuenta. Vamos a imaginarnos que no teníamos nada. La cuenta estaba en 0. Entonces, el número relativo correspondiente es un número positivo, que es 1.432.000. Positivo. Como es positivo, no le coloco signo más, porque se entiende que es positivo. Bueno chicos, entonces les dejo los demás ejercicios para que ustedes los terminen en la casa. Por favor no se atrasen con sus trabajos y nos vemos en la próxima oportunidad.